Hola, ¿cómo le va? Qué cosa rara, ¿no? Desde un punto al otro. De Marcelo Gallardo a el señor Osvaldo Peguín, ex diputado nacional, mandato cumplido, dos veces. De River, que esto lo honra, ¿no? Creo que lo honra más que ser político, a mi gusto, claro. Osvaldo, es un Sí, placer muy particular estar con vos. sí, también es un placer para mí este encuentro, el mundo. Nos une no solamente la afición deportiva, sino que también la forma en que encaramos ciertas miradas, aunque sean distintas, Sí, pero tu mirada es muy humanitaria, lo ha sido siempre. Es decir, la gente habla de vos como un médico muy particular. Hay gente que puede estar en dos circunstancias muy disímiles. Vos la tuviste, es decir, estuviste de un trabajo tan pero tan dado como el de ser médico, donde hay una empatía con el paciente y demás, que aquí es donde te consulto, si puede ser que el político tenga la misma empatía que el médico, o dónde está la diferencia. no, te digo más, mi perfil político nace de la medicina, del ejercicio de la medicina, porque fue un ejercicio de la medicina que tomó contacto con una sociedad, yo te conté que venía formado de Mar del Plata, del Hospital Regional de Mar del Plata, y que mi primer destino fue Cutralcó. En realidad fue Copahue, y de Copahue Sí, caí en Cutralcó. Y, y era en aquel entonces una comarca que vos conociste también, era una sí. comarca donde abundaba el sector popular, no había una clase, digamos, fuera de los profesionales, que eran pocos, una clase así demasiado ostentosa desde el punto de vista de su poder adquisitivo. Y entonces ahí vimos, yo me acuerdo, digamos, las causas de morbimortalidad de Cutralcó en aquel entonces eran altísimas, de causas evitables, ¿no? Sarampión, tos convulsa, cosas que hoy por hoy parecería Sí, imposible que sí. volvieran, ¿no? Y bueno, y ahí me prodigué mucho. Fui el primer médico full time ahí en ese lugar, donde a mí me habían dicho, anda a Cutralcó que ahí vas a hacer plata. Y yo, tarudo como era, venía de Mar del Plata, donde había hecho, digamos, mi internado allí, y venía con la idea de hacer una buena medicina, despojada por ahí de un poco de la lucha por el peso, digamos, ¿no? O sea, yo vivía entonces en ese momento de un sueldo que se componía a través de un convenio entre la nación y la provincia, que se componía entre dos partes. Una parte ponía la nación y otra parte ponía la provincia. Fue la época de Ilia, cuando el que gobernaba el país era el doctor Ilia. Y se abrieron una gran cantidad de centros materno-infantiles, Ajá. sí, en el país. Y uno de ellos que se abrió, perdón, estoy con una alergia. Sí, el viento, estamos teniendo un viento acá Sí, impresionante. Él con alergia, yo estoy saliendo de una alergia, me agarró faringitis, laringitis, todo. toda la citis, la vida. Así Para que ver. el moco se cae, que no Sí, es moco, es agua. es agua, es puramente agua. Sí, Bueno, pero no queda bien. ya. Y entonces, bueno, de ese contacto con la realidad social de esa comarca petrolera, surgió un poco el perfil, porque era también era un lugar muy politizado. No te olvides que ahí vivía Felipe Zapata. Claro. Y vivía también el hermano, y tenían Eh, una ferretería, y primero tuvieron el una carnicería, corralón, corralón, la una carnicería, carnicería. todo eso. Y estaba un muchacho, un colega mío, que había sido ayudante mío, mejor dicho, yo había sido alumno de la ayudantía de él, que fue Alberto del Vázquez, que en paz descanse. Y Alberto frecuentaba mucho a Felipe en ese entonces. Y bueno, así que estábamos haciendo un poco de politiquería ahí en ese sentido. O sea, estábamos cerca de la actividad política.
Y al cabo de un tiempo ya largo, después inclusive de haberme ido a Buenos Aires y haber vuelto y haberme afincado en Neuquén Capital, un buen día, después de haber asumido Alfonsín la presidencia, en la primer renovación de la Cámara de Diputados de la Nación, me invitaron a ser candidato del partido. Y cosa que acepté. Y a partir de ese momento se dio un perfil en mí que oscilaba entre la política y la medicina, porque al cabo del primer mandato volví a trabajar en el hospital 4 años más. Así que en ese sentido permanentemente hubo como un sincretismo entre las dos actividades, ¿no? En realidad, el movimiento que había en Cutralcó y Plaza Winkle, que estaban separadas por 3 kilómetros, hoy está todo junto, Sí. En forma personal es como un haber vivido un antes y un después. Es decir, cuando nosotros fuimos a vivir a Cutralcó, que veníamos en paracaídas de Buenos Aires, Sí. Era otro mundo. Y encontramos gente pero tan especial y tan buena, que nunca vivimos como antes, ni nunca volvimos a vivir como después de Cutralcó. Qué maravilla. Hasta el día de hoy. Qué lindo lo que es. Y tengo una anécdota del VAS. El señor, el médico, doctor del VAS, que ya apareció, fue vicegobernador. Pero hay una anécdota que a lo mejor por la sabés. Yo se la cuento a la gente que no la conoce. No te puedo decir el año, pero fue mucho antes de que él se candidateara. Él va por la calle de Cutralcó, una calle que se llama Avenida del Trabajo, con un amigo. Y viene por la vereda de enfrente, caminando un señor alto, muy interesante, muy apuesto, que va a ser gobernador de Neuquén. Y se llamaba Felipe Zapara. Entonces, del VAS lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, buen día. Y el hombre le contesta, don Felipe le contesta. Buen día. Entonces el amigo le pregunta, che, dice, ¿vos conocés? No, dice, ¿para qué lo saludás? Ah, nunca se sabe. ¿Dónde se sabe que vaya a parar este hombre? O sea, era muy pícaro. La sutileza política, ¿no? Cómo se puede ver el futuro a través de una sentencia como esta. Nunca se sabe a quién saludar, ¿no? Claro, y yo te la complementaría con el hecho de que cuando sube a Onganía, que Felipe tiene que dejar el gobierno, claro. El primero que se le acerca, o el único que se le acerca a Felipe en Cutralcó fue Alberto, del VAS. Y charlaban, porque Alberto fue un tipo muy activo en la lucha estudiantil en la universidad. Y era un tipo que le gustaba mucho la política. Y bueno, y Felipe le tomó un afecto muy grande a Alberto, ¿sí? Tomó mucho afecto. Y de hecho, a ver, no quiero equivocarme con la fecha, pero en febrero, marzo del 85, no, antes, no, cuando le ofrece Onganía a Felipe la intervención federal en la provincia de Neuquén, porque era la punta de lanza para la democratización que pretendía la Revolución Argentina, sí, tomando en cuenta los caudillos de cada provincia, correcto, empezando con don Felipe, al primero que llama Felipe es Alberto, y le dice, vos vas a ser mi ministro de Bienestar Social. Y entonces, cuando yo vuelvo de la diplomatura en salud pública, que me iba allá para Buenos Aires, me dice, Osvaldo, vos acá no volvés más, vos vas a trabajar allá en Neuquén, porque vamos a hacer una revolución en la salud. Ese fue Alberto. Y es cierto, se hizo. Y se hizo. ¿Vos terminás tu mandato y automáticamente renunciás? No, yo termino mi mandato y había retenido el cargo en el hospital, a fin de 90 más o menos, 89. Y entonces me reintegro al hospital y estoy 4 años más en el hospital, en el servicio de pediatría del cual yo había sido jefe. Y ahora yo fui de soldado raso. Claro. Fui de eso, y bueno, y estaba ahí con los muchachos que eran muchachos y chicas, pediatras,
excelentes colegas, con los que tuve, y yo creí que no iba a volver más a la política. Pero digamos que cuando te pica el bichito es inútil, no lo podés resistir. Porque apareció ahí otra figura que influyó mucho también, que fue Jorge Sovich, en aquel entonces, que me vino a hablar para ver si yo lo quería acompañar a él en su lucha por obtener la gobernación de Neuquén. Y en eso, bueno, ahí se creó todo un movimiento, el Movimiento de Acción Política, o MAPO, donde estaba también el Chito Jalil, estaba Baker, había mucha gente. Mucha gente muy interesante. Sí, muy interesante. Horacio Flores, Guillermo Pereira mismo, en aquel entonces, cuando era más manso que ahora. Claro. Sí, y entonces, bueno, ahí competimos. Finalmente el candidato a gobernador por el MAPO no fue Sovich, sino que fue Chito Jalil. Sí. Y perdimos ahí nomás con Pedro Salvatori, que era la persona que apoyaba personalmente Felipe, ¿no? Sí, había sido el ministro de Economía de don Felipe Zapata. Claro. Vos me dijiste que ahí renunciás o te vas de ese lado de la política y te vas al Partido Socialista. Sí. Pero vos venías ya también de un sentimiento socialista de joven. Sí. Había toda la vida fui reformista en la universidad. Después mi viejo, mis abuelos, todos eran simpatizantes de don Alfredo Palacios, de Nicolás Respeto. Ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. Vamos a hacer una cosa, porque es la hora. Vamos a hacer un pequeño cortecito chiquitito, y le vamos a redondear esto al señor Osvaldo Pellín, al doctor Pellín, para que él pueda emitir opinión.